¡Saturno, ya llegué! Bienvenido al laboratorio, Isaac. Veo que vienes preparado con la bata. Obvio que sí, estoy más que motivado para aprender más sobre el curso de biología. Ajá. Por cierto, el temario ya se está acabando y la profe y yo todavía no coincidimos. Eso es verdad, pero no olvides que la profesora se encarga continuamente de actualizar mi base de datos. De esa forma puedo ayudarte con el repaso de los temas. Tienes mucha razón, Saturno. Ajá. Por cierto, ¿me ayudas a recordar cuál fue el anterior tema? Con mucho gusto. En el capítulo anterior conociste a Gregorio Mendel, el padre de la genética. ¿Verdad? El monje que estudió la herencia genética cultivando alverjitas. Por cierto, él nunca supo la palabra gen. Por cierto, tampoco la usó. Correcto. Ajá. Ese término, gen, se aplicó posteriormente. Para Mendel simplemente eran los factores genéticos, ignorando por completo la existencia de los cromosomas. Hablando de eso, ¿te acuerdas que estudiamos el núcleo celular y yo usé unos palitos de queso representando los cromosomas? Me sirvió bastante y también para estudiar más sobre el cariotipo de la mosca de la flor. Qué bien que lo recuerdas. Y el nombre científico de la mosca de la fruta, Isaac, es Drosophila melanogaster. Ajá, ¿verdad? Era de la fruta, no de la flor. Y por cierto, ¿qué tiene que ver el cromosoma con la herencia? Por ejemplo, mira debajo de la mesa, por favor. Ahí vas a encontrar un recipiente con unas cintas métricas. ¡Aquí está! Muy bien, Isaac. Ahora deposita todo el contenido a un lado de la mesa. Perfecto. ¿Qué puede ser? Bueno, veo cintas métricas. Muy bien. Emplea la cinta de color blanco. Ya, a ver. Ahora extiéndela por la mesa. Ok, bueno, no sé por qué la voy a extender, pero tú sabrás. ¿Por qué me lo dices? Descuida. A continuación, empleando el plumón de color azul, realiza una marca a lo largo de la cinta. Ya. Cada 5, 10, 15 centímetros y así sucesivamente. Ya, a ver, acá. Acá. ¿Y por qué estoy haciendo esto, Saturno? Ahora te explico. Imagina que la cinta métrica que tienes representa a una tira larga de ADN. Y los genes que Mendel vio expresados en sus plantas de alberjas son esos pedazos que estás pintando. ¡Ah, ya entiendo! Entonces, cada uno de estos son los genes y la característica de la planta. Por ejemplo, este gen puede representar el color de la flor. Este otro puede representar la cantidad de pétalos de la flor. Y así sucesivamente las características de la planta. Muy bien. Ahora fíjate en las otras cintas, muy bien enrolladas, por cierto. Ajá, aquí están. Cada una representa a un cromosoma, que es ADN súper enrollado y que contiene varios genes. ¡Qué interesante todo esto! ¿Y hay un video para saber más de este tema? Desde luego que sí. Atención, porque ahí viene el primer video. ¡Claro que sí! Hasta cerca de 100 años atrás, los conceptos de cromosomas y factores hereditarios eran de dos campos de estudio totalmente diferentes. El primero de la citología y el segundo de la herencia mendeliana. Fue con la mejora de las técnicas de microscopía que comenzaron a notarse coincidencias entre el comportamiento de los cromosomas y las leyes de Mendel. Para 1902 se comienza a hablar de la teoría cromosómica de la herencia, donde Walter Sutton y Theodore Boveri indican lo siguiente. Los genes estudiados e indicados por Gregor Mendel tienen posiciones o loci determinados en los cromosomas. Y son ellos, los cromosomas, los que sufren segregación y distribución independiente durante la meiosis. Pero había que demostrar esta hipótesis. Los experimentos del embriólogo Thomas Hunt Morgan en su laboratorio, conocido como sala de moscas, estaría a punto de cambiar eso. A diferencia de Mendel y sus arvejas, él eligió experimentar con una especie animal, Drosophila melanogaster, conocida comúnmente como la mosca de la fruta. Un insecto que produce cientos de crías cada 2 semanas, lo que le permitió a Morgan obtener las muestras de manera más fácil. Estas moscas solo cuentan con 4 pares de cromosomas fáciles de diferenciar con el uso de un microscopio. Morgan encontró a una mosca con 2 ojos blancos, distinta a las comunes con ojos rojos, conocidas como de tipo silvestre.
Cuando hizo los cruzamientos, se dio cuenta que la característica de ojos blancos estaba ligado al sexo, es decir, viajaba en uno de los cromosomas sexuales, el cromosoma X de la mosca. Como conclusión de esta experimentación, se comprobó que un gen específico es transportado por un cromosoma específico. Morgan no se conformó solo con este experimento y se dedicó a explorar los patrones de herencia y a profundizar en las observaciones de Mendel. Cuando Mendel experimentó con la planta de guisante, tuvo una suerte increíble porque escogió características que eran controladas por genes en cromosomas diferentes. Por eso podían distribuirse independientemente. Morgan se dio cuenta de que si los genes viajaban en el mismo cromosoma, era muy probable que se segreguen juntos, se hereden juntos y se expresen en el organismo juntos. A este fenómeno le llamó ligamiento genético. Recuerda que para que un gen se herede, la célula en la que está debe ser un gameto sexual. Y los gametos son los óvulos o los espermatozoides, que tienen 23 cromosomas. Esto sucede porque han pasado por la meiosis, y durante este proceso ocurrió un paso importantísimo para la variabilidad genética, la recombinación o crossing over. Aquí se intercambian pedazos entre los cromosomas homólogos y se generan varias nuevas. Morgan ya sabía esto, así que se dedicó a observar y describir este proceso. Como el ligamiento hace que las proporciones de Mendel cambien, era fácil de detectar y de estudiar. Y así, para Morgan, fue posible determinar si dos genes estaban en el mismo cromosoma y qué tan separados estaban unos de otros. Lo bonito de estudiar la genética en un animal como la mosca de la fruta es que se puede hacer la similitud con un animal interesante y algo más complejo, el ser humano. Si las moscas tienen 8 cromosomas en 4 pares, el humano tiene 46 cromosomas organizados en 23 pares. A esto se le conoce como cariotipo humano, y de ellos 22 son cromosomas autosómicos, que llevan a la mayoría de genes, y un par, los cromosomas X e Y, son los cromosomas sexuales. Isaac, ¿en qué piensas cuando se habla de genes ligados? Genes ligados me suena a liga. Bueno, tiene un poco de sentido, ¿no? Porque están así como apegados. ¿Y viajan en el mismo cromosoma, Saturno? Exacto. Y mientras dos genes estén más cerca en el cromosoma, es mucho más probable que se hereden juntos. Saturno, ¿me explicas cómo dos genes pueden estar cerca en el mismo cromosoma? Tú mismo lo has hecho. Veamos. Extiende la cinta. Fíjate en los genes que están más cerca. Si dos genes están juntos, es probable que ocurra la recombinación o crossing over de la meiosis. Ese pedacito del cromosoma se intercambia como uno solo y los genes viajan juntos. A ver si entiendo. Entonces este gen de acá y este gen del otro extremo no se pueden heredar. O sea, solamente los que están cerca a ellos, este de aquí y estos de aquí, ¿y el resto se descartaría? Así es. ¿Eso lo sabía Morgan? Por supuesto. Incluso le pusieron nombre a la unidad para medir la distancia relativa entre dos genes, el centimorgan, en honor al científico. Centimorgan. Ya lo tengo, aquí está. Excelente, Isaac. Saturno, antes de seguir con el tema de los cromosomas, quiero saber cuál es el cariotipo humano. En la pizarra puedes encontrar una imagen del cariotipo humano, Isaac. ¿Y cuáles los cromosomas? Veamos. Los primeros 22 pares son los cromosomas autosómicos. Van del par 1 al par 22. El último par, el par 23, son los cromosomas sexuales. Tienes al cromosoma X y al cromosoma Y. ¿Verdad? Y obviamente todos los cromosomas tienen genes, ¿verdad? Correcto.
Todos los cromosomas contienen información importante para que tú seas, bueno, quien eres, con todas tus características físicas. Ajá. Yo creo que mi cariotipo es este de acá, porque dice X y acá dice Y. Así que es varón, de todas maneras. Has estado atento. Ahora sigamos con el tema. Perfecto. Gracias a la experimentación de Morgan, se pudo comprobar que los genes que viajan en los cromosomas sexuales tienen un tipo de herencia genética particular y no siguen las leyes de Mendel. Recordemos cómo se forman los gametos sexuales. En la espermatogénesis tenemos una célula masculina diploide que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. En la meiosis 1, los cromosomas homólogos Y y X se separan, y en la meiosis 2, las cromátidas hermanas se separan. Por tanto, dos células hijas tienen un cromosoma sexual X, y las otras dos células hijas tienen un cromosoma Y, además de 22 cromosomas autosómicos, haciendo un total de 23 cromosomas. En la ovogénesis, la célula femenina diploide tiene dos cromosomas X. Por lo tanto, al final de la meiosis, el óvulo siempre pone un cromosoma X. La determinación del sexo ocurre en la fecundación. El óvulo pone el cromosoma X y el espermatozoide que llega define el sexo. Si tiene un X, se formará una niña, XX. Y si tiene un cromosoma Y, un niño, XY. Aunque el pequeño cromosoma Y contiene genes relacionados a la fertilidad y características masculinas, el cromosoma X es más grande y contiene genes relacionados a la inteligencia, la motricidad, la coagulación sanguínea y la visión. Cuando hay una mutación en el cromosoma X y alguno de estos genes no pueden expresarse correctamente, las mujeres tienen otro cromosoma X sano que puede balancear el déficit. En el caso de los hombres, ellos solo tienen un cromosoma X, y si éste presentara una mutación, la enfermedad se expresará con mayor frecuencia. Ejemplo de ello es la distrofia muscular de Duchenne, que genera el debilitamiento progresivo en los músculos, así como también la pérdida de la coordinación. Este mal afecta a 1 de cada 3.500 varones nacidos en los Estados Unidos y se debe a la falta de la proteína distrofina, esencial para los músculos, cuyo gen se encuentra en el cromosoma X. Otra conocida enfermedad ligada al sexo es la hemofilia, que no permite la coagulación normal de la sangre por mutaciones en los genes que codifica algún factor de coagulación. Esto hace que los varones enfermos sufran de hemorragias constantes, como el caso de Zarevich Alexei Ramonov de Rusia, uno de los casos más conocidos. Curiosamente, las hembras solo necesitarían un cromosoma X para no exceder la carga de información sexual. Por ello, en las células somáticas de todo el cuerpo femenino, uno de los cromosomas X se condensa y se inactiva, formando el corpúsculo de Barr, en honor a su descubridor. Prueba de esto es el fenotipo de las gatas Carey, en el que un gen que codifica para el color del pelaje está en el cromosoma X, y en estas gatas, un X tiene el gen de pelaje naranja y otro el gen de pelaje negro. Dependiendo de cuál cromosoma se inactive en la piel, la gata tendrá pelaje naranja y pelaje negro, dándole un efecto jaspeado. Por eso, si ves un gato con estas características, sabrás que es hembra a lo lejos, gracias a la genética. Saturno, es alucinante que un cromosoma contenga todos nuestros genes ahí adentro, ¿verdad? Así es, Isaac. ¿Y qué me puedes decir de las enfermedades ligadas al sexo? Bueno, los hombres somos los más afectados porque tenemos solamente un cromosoma X, y eso es determinante para una mutación. Así es. Pero veamos qué tiene que contarte la profesora Pierina. Estaré muy atento.
Algunas alteraciones genéticas pueden ocasionar enfermedades raras o huérfanas. Se llaman así porque tienen baja frecuencia en la población y varían de un lugar a otro. Según la OMS, existen como 7.000 enfermedades huérfanas que afectan aproximadamente al 7% de la población mundial. Una de estas enfermedades es la distrofia muscular de Duchenne o DMD. Aquí, el gen que codifica la proteína distrofina, que se encuentra en los músculos, se encuentra mutado y la proteína que produce no es funcional. En esta enfermedad, los músculos se van paralizando y el paciente empeora rápidamente. Actualmente no tiene cura. En el Perú, diagnosticar una enfermedad genética como el DMD es posible gracias a la investigación científica. De forma completamente gratuita, pacientes con sospecha de DMD pueden ser derivados a un laboratorio de investigación y recibir un diagnóstico genético. Incluso, algunas mutaciones son candidatas para terapias experimentales y los pacientes que califican para poder ingresar al ensayo clínico tienen la esperanza de que una nueva medicina los ayude a tratar su enfermedad. En el 2011, el gobierno peruano decretó el último día de cada mes de febrero como el Día Nacional de las Enfermedades Raras o Huérfanas, con el fin de generar conciencia en la sociedad, brindar esperanza a las familias afectadas y despertar el interés de los profesionales de la salud. Recuerda, Isaac, que con la investigación científica, las posibilidades son ilimitadas. Fue un genetista estadounidense. Experimentó con las mutaciones de la mosca de la fruta. Ganó el Premio Nobel de Medicina en 1933. Fue un genetista estadounidense. Experimentó con las mutaciones de la mosca de la fruta. Ganó el Premio Nobel de Medicina en 1933. Se trata de Thomas Hunt Morgan, un genetista que estudió la herencia genética de la mosca de la fruta, lo cual lo llevó a demostrar que los cromosomas son los portadores de los genes. Saturno, hablando de enfermedades ligadas al sexo, tengo un amigo que es daltónico. No diferencia el color rojo del color verde, pero su hermana no es daltónica. ¿Eso quiere decir que esta enfermedad afecta principalmente más a los hombres que a las mujeres? Así es, pero recuerda que su hermana podría ser portadora de la enfermedad con un 50% de probabilidad y podría tener hijos varones con esa condición. Pero hay alteraciones que sí se pueden identificar con un microscopio óptico. ¿Sabes cuáles son? En clase me dijeron eso, eran las alteraciones del número cromosómico. Y solamente se detecta contando los cromosomas, así se pueden ver las diferencias fácilmente. Ajá. Correcto. Ahora veamos más al respecto en la siguiente proyección. La meiosis es un proceso crítico en el que pueden cometerse errores y la repartición de cromosomas no sale como debería. Prueba de ello es la no disyunción de los cromosomas. De la correcta separación de los cromosomas depende que cada gameto lleve la cantidad de información adecuada. Cuando un par de cromosomas homólogos o cromátidas hermanas no se separan de la manera correcta, un gameto recibe dos tipos repetidos del mismo cromosoma, mientras el otro no recibe ninguno. Ajá. Figurita repetida no completa álbum, y las figuras faltantes son información perdida. En la fecundación, estos gametos terminan uniéndose a otro, cuya separación fue normal. Como resultado, alguno de los cromosomas no tendrá a su pareja o tendrá un compañero extra. A estas variaciones en el número cromosómico se le conoce como aneuploidías. Las células aneuploides se presentan en distintas formas. Por ejemplo, las células aneuploides trisómicas tienen un cromosoma triplicado en el óvulo fertilizado. Las monosómicas son aquellas a las que les falta un cromosoma. Esto se presenta de manera más extrema cuando en un individuo está presente más de un sistema completo de cromosomas.
A ello se le conoce como poliploidía. La poliploidía, a su vez, se desarrolla de dos formas posibles: triploidía, con 3 juegos de cromosomas, y tetraploidía, con 4. Si bien la poliploidía es más frecuente en las plantas, existe un mamífero conocido por su tetraploidía, la vizcacha colorada, con 2 veces la cantidad de cromosomas en comparación a otras especies de su familia. Adicionalmente a ello, los cromosomas también pueden presentar rupturas que desencadenan en cambios estructurales. Los más conocidos son delesión, duplicación, inversión y translocación. La delesión consiste en la eliminación de un segmento cromosómico, la duplicación en la repetición de una parte del cromosoma. La inversión posee una sección con sus elementos invertidos. Y finalmente, la translocación mueve un segmento del cromosoma homólogo a otro no homólogo de 2 formas posibles: recíproca y no recíproca. Una de las aneuploidías más conocidas en el mundo es el síndrome de Down, que afecta a 1 de cada 700 niños en Estados Unidos, en la que quienes lo padecen poseen 47 cromosomas por célula. Esta condición también es referida como trisomía 21, pues se debe a la presencia del cromosoma 21 de manera adicional, haciendo un total de 3 copias. Las personas con trisomía 21 presentan rasgos faciales característicos, baja estatura, algunos defectos cardíacos, susceptibilidad a las enfermedades respiratorias y aprendizaje lento. Sin embargo, esto no es impedimento para que se desarrollen en diferentes profesiones y oficios, llevando vidas independientes y productivas. El Día Mundial de la Trisomía 21 se da cada 21 de marzo. Otro tipo de aneuploidías, esta vez de los cromosomas sexuales, es el trastorno de Klinefelter, que se da cuando hay un defecto en la disyunción del cromosoma X durante la meiosis y el óvulo contiene 2 copias de este cromosoma. Si es fecundado por un espermatozoide que lleva el cromosoma Y, el varón resultante será XXY, que tendrá problemas de fertilidad y algunas características femeninas. Si un óvulo no tuviera el cromosoma X y es fecundado por un espermatozoide con el cromosoma X, entonces la niña tendría el síndrome de Turner, padecido por 1 de cada 5.000 nacimientos, y es la única monosomía viable en el ser humano. Isaac, ¿qué aprendiste sobre el síndrome de Down? Bueno, aprendí que no es una enfermedad, sino una condición y que son aptos para realizar cualquier actividad que ellos se propongan. Así es. Por eso las personas con síndrome de Down no se privan de desarrollarse en campos como el arte o el deporte. Eso es muy cierto. Muchas empresas los contratan porque son capaces de hacer cualquier cosa que ellos se propongan, como dije. Ahora, qué interesante este tema de los cromosomas, Saturno. Me ha encantado. Y es muy cierto que el núcleo es el centro de control e información de la célula. Muy bien. Ahora al respecto, mira lo que la profesora tiene que decirte. De todas maneras. Veamos, Isaac. No todos los genes de las células eucariotas se encuentran en los cromosomas que están dentro del núcleo. Debes recordar a 2 orgánulos muy especiales, las mitocondrias y los cloroplastos. Estos orgánulos tienen su propio ADN, que es muy parecido al de una bacteria, porque es circular y contiene pocos genes. Recuerda que la mitocondria sintetiza ATP durante la fosforilación oxidativa. Para lograrlo, los genes mitocondriales codifican proteínas de la cadena de transporte de electrones y la síntesis de ATP. Si alguno de estos genes se encontrara mutado, la célula tendría problemas para producir la cantidad de ATP que necesita, y esto afecta principalmente a los tejidos que más usan ATP, los músculos y el sistema nervioso. Las enfermedades mitocondriales son consideradas también como enfermedades raras. Ahora viene un dato curioso. Cuando el óvulo es fecundado, entra solo la cabeza del espermatozoide que no tiene mitocondrias en su interior. Por lo tanto, cada uno de nosotros lleva las mitocondrias que estaban en el citoplasma del óvulo y pertenecen a nuestra madre. Y como ese ADN no recombina,
pasa casi intacto de madre a hijos y es transmitido solo por las mujeres. Por eso, sirve para rastrear a nuestros antepasados maternos hasta los orígenes de la humanidad, en África. En América es posible distinguir al menos 5 linajes o haplogrupos que se remontan a 5 mujeres de las cuales descienden la mayoría de nativos americanos, y los llamamos A, B, C, D y X. El haplogrupo B es el más común en la población nativa de los Andes peruanos. Saturno, ¿y las plantas también contienen los cromosomas dentro de los cloroplastos? O sea, que contiene información genética fuera del núcleo. Claro que sí. La célula nunca dejará de sorprendernos, Isaac. Me pregunto si las mitocondrias de mi célula contienen haplogrupos nativo americano. Pero bueno, ya, olvidemos el tema. Ahorita nos toca un resumen. De inmediato. A raíz de la teoría cromosómica de la herencia, se pudieron unir las investigaciones sobre cromosomas y los factores hereditarios de Mendel. De esta forma se comprobó que los cromosomas transportan los genes, los cuales en muchos casos están ligados, es decir, se heredan en grupo. Existen genes que están ligados necesariamente al cromosoma X, y cuando tienen mutaciones presentes, los cambios se expresan en los hombres XY, y en las mujeres XX es menos frecuente porque tienen otro cromosoma X para suplir el cambio. Esto se ve en enfermedades como la DMD, la hemofilia y el daltonismo. En la hembra, un cromosoma X se condensa al azar formando el corpúsculo de Barr. Ejemplo de ello es la gata carey, cuyos genes le brindan un pelaje marrón oscuro con bandas rojizas. Existen trastornos o alteraciones generadas por la presencia de un número anormal de cromosomas. Tal es el caso de la aneuploidía de los cromosomas sexuales, Turner o Klinefelter, o el síndrome de Down, trisomía 21. Saturno, creo que ya terminamos el tema de hoy. Por cierto, muy extenso, ¿ah? Y eso que aún nos faltaría hablar del ácido desoxirribonucleico. Bueno, tienes mucha razón. No hemos hablado casi nada del ADN y su estructura de doble hélice. Por cierto, ¿cuál es el siguiente tema que vamos a hablar? Precisamente es el ADN y el ARN, Isaac. Por eso ve informándote un poco y sea más fácil el aprendizaje. De todas maneras, repasaré y estudiaré mucho en casa. ¡Chao, Saturno! Hasta la próxima, Isaac.